tan de moda que está ahora la reciente readaptación de la novela de Frank Herbert, Dune, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de una de las muy posibles inspiraciones, me atrevería a decir que casi indudable, de esta magna obra dentro de la cosmogonía lovecraftiana. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Shude Mel y sus Chonians. Porque es cierto que no tenemos por qué irnos específicamente a los gusanos de Arrakis para hallar la inspiración para los Chonians. Podemos quedarnos simplemente en los Doles, que fueron creados por Howard Phillips Lovecraft bastante antes que los Chonians, y bastante antes que los gusanos de Arrakis. Pero enfocándonos en el tema en el que hemos venido a hablar aquí, los Chonians son poderosos cavadores subterráneos de aspecto vermiforme, de cuyo extremo anterior, donde se entiende que debería ubicarse su cabeza, florece un vergel de cortos tentáculos que rodean a una suerte de boca picuda parecida a la que suelen gastar algunos cefalópodos como los calamares o los pulpos, y que se conozca al tratarse de seres de hábitat subterráneo, carecen de órganos fotosensibles, lo que nos hace intuir que deben ser prácticamente o totalmente ciegos. Y el más imponente de todos los Chonians, el más sobrecogedor por sus dimensiones, resulta sin duda el titánico Shude Mel, una criatura monstruosa de casi 2 kilómetros de largo que ha llegado a ser venerada como toda una deidad por algunas comunidades de épocas pretéritas. Hubo cierta época antaño en la que un gran número de piedraestrellas de Nar estuvieron manteniendo retenido tanto a Shude Mel como a sus congéneres los Chonians bajo la ciudad de Garn. Pero los desastres naturales y el robo de dichas piedras por parte de algunos saqueadores o ciertos ocultistas menos escrupulosos terminó mermando el poder enclaustrador que mantenían aprisionados a toda la trupe, de modo que finalmente pudieron escapar de su encierro. Por tanto, una vez recobrada su autonomía, Shude Mel y su cohorte acabó escapando hacia todos los confines de la tierra, cavando profundos y laberínticos corredores subterráneos. En la era Iboria, los sacerdotes estigios adoraron a Shude Mel. Fueron de los pocos que llegaron a adorar en alguna parte de la historia a Shude Mel. De hecho, se cree que esta veneración se arrastró hasta la misma época de Egipto, donde pudo servir en cierto modo de inspiración para el dios Apophis. Es cierto que también está muy documentada la adoración que le profesaban los constructores de ciertos megalitos prehistóricos en ciertas regiones apartadas de Inglaterra y algunos chamanes especialmente decadentes de ciertas partes de la costa americana del Pacífico. En la actualidad, solo los Yidawas de Mongolia y algunas tribus africanas cerca del emplazamiento de Garn podrían estar adorando a Shude Mel. Los Chonians se desplazan excavando la roca a través de un proceso que parece fundir la piedra a medida que avanzan. Es muy posible que lo hagan mediante sus bocas, pero se desconoce el mecanismo exacto con el que lo hacen. Es precisamente por este poderoso talento que los Chonians tienen la habilidad de crear terremotos de mayor o menor grado allá por donde pasan, incluso ciertos hundimientos a gran escala que fueron perfectamente dirigidos. Fue por esta misma capacidad que se le atribuyó a Shude Mel el gran terremoto de San Francisco de 1906. Pero las habilidades de los Chonians no se quedan exclusivamente en hacer grandes cavernas debajo de la tierra. También poseen interesantes capacidades mentales, sobre todo telepáticas y de control. Este talento les sirve para comunicarse no solo entre ellos mismos, sino también con otras especies que pueden resultar sensibles a esta habilidad, como por ejemplo nosotros. Es de ese modo como ha quedado recogido que en diversas ocasiones los Chonians han sabido encadenar mentalmente a un humano, bien para confundirlo, para que caiga en alguna emboscada o para que cumplan los propósitos del Chonians o la comunidad de Chonians en cuestión. Lo cierto es que esta práctica no suele ser demasiado usada por parte de esta raza tan monstruosa, siendo principalmente activada cuando o bien sus crías o bien sus huevos se ven amenazados por alguna fuente externa, o bien nos convertimos en algún tipo de molestia para ellos, cosa que evidentemente para los humanos no es para nada complicado ser una molestia allá donde vayamos. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar información sobre los Chonians y Shude Mel? Pues los veríamos aparecer en primera vez en el relato Suelo de Cemento, de Brian Lumley. Después nos iríamos a Los que acechan en el abismo, también de Brian Lumley. Igualmente de Brian Lumley, La transición de Titus Crow y El gusano de Urakhu de Richard L. Tierney. En referencia a la naturaleza física de los Chonians, solo son vulnerables a un número muy reducido de sustancias. Los explosivos más potentes, por ejemplo, apenas les afectan, y debido a que son criaturas subterráneas, muy profundamente subterráneas, hablamos de decenas o centenares de kilómetros por debajo de la corteza terrestre, entendiendo ya que nos profundizamos directamente en el manto, donde se encuentran las corrientes magmáticas, se deduce evidentemente que soportan perfectamente elevados índices de temperatura. En cambio, del mismo modo que le pasaba a Enyotha, tal y como vimos en un capítulo anterior, son especialmente sensibles al elixir Tikkun, a un Ankh o al cántico Bach Viraj.
que no pienso volver a repetirlo por las terribles consecuencias que me trajo. Os recuerdo que podéis recurrir al episodio de Enyoxa para verme a mí entonando el cántico Bach Viraj. Por otro lado, también la radiación y la inmersión completa en el agua parecen tener una gran capacidad de daño contra ellos. Ah, y el símbolo arcano. El símbolo arcano también resulta bastante poderoso. A pesar de todo, no debemos olvidar las capacidades mentales de las que he hablado antes. Va a ser muy difícil hacer caer a un Chonian en algún tipo de trampa, precisamente porque él habría leído nuestras intenciones con diáfana claridad directamente en nuestra mente. Y bueno, el ciclo vital de los Chonians es bastante dilatado en el tiempo. De hecho, normalmente las hembras Chonians solamente ponen un número muy reducido de huevos a lo largo de toda su vida. Unos huevos que defienden con una pasión fervorosa y que de cara a nosotros los humanos resultan bastante atractivos, puesto que tienen el aspecto de un mineral oviforme, reluciente y precioso. Al igual que sucedería en la naturaleza con cualquier otro tipo de criatura, la madre Chonians daría su propia vida por evitar que nosotros o cualquiera se llevará alguno de sus huevos. Así que mucho ojo con vuestras frecuentes excursiones paleológicas si encontráis un mineral con forma de huevo. Ahora Manuel era un festro, era un dio de nada persona. Amor. Coelho, a comisaría.